todo mi sistema nervioso periférico se me lastimó. Eran unos dolores muy fuertes. Yo dormía 2, 3 horas. Empiezo a tomar el curso y es cuando me doy cuenta. Pude manejar el dolor, pues se me bajó un 90%. Cuando me enfermé de COVID, las extremidades se me empezaron a inflamar al grado que los dedos de los pies se me hicieron como la forma del camarón. Entonces, y se me empezaron a desinflar, empecé a dormir mejor. Las sentadillas me han ayudado y la práctica de mandar chi a cada parte del cuerpo. Mis dientes están más blancos. Mi ortodoncia ya se me enderezó otra vez. Ya no me duele la espalda a la altura del riñón. Lo que ha sido Chine Chikung para mí ha sido un abrazo para el alma, porque me ha ayudado a fortalecerme, ser más ecuánime y ser más relajada y no exigirme tanto. Me siento más concentrada, se está componiendo y te estás deshaciendo del dolor. Soy Carla, tengo 3 hijos. Me enteré de Fuerza Integral por una amiga. Yo tuve COVID, fui de las primeras del 21 de marzo del 20, y fue un COVID que fue progresando y fue como un COVID largo, como le dicen, un long COVID. En ese long COVID yo empecé a presentar coágulos en los brazos. Por el dolor de cabeza tan fuerte que me dio cuando me empezó el COVID, todo mi sistema nervioso periférico se me lastimó. Eran unos dolores muy fuertes y tomé de todo. O sea, he ido con varios doctores y pues me daban medicina, pero me funcionaba al mes y mi cuerpo como que se acostumbraba a la medicina y ya no ayudaba. O sea, nomás como que me tapaban el dolor, más no era desde adentro. El bicho hizo mucha mella en mi salud, porque siento que lo que te iba a dar quizá más adelante te lo presentó, pero a la 10ª potencia. Entonces, y al grado de que en 2 años y medio yo no dormí. Yo dormía 2, 3 horas. Entonces, realmente me era muy difícil porque los dolores venían de los brazos a cualquier hora. Eran mucho más fuertes en la noche y en el día como que se suavizaba, pero cuando venía el dolor no sabías si apartar, morderte la mano, sacudirla, apachurrártela entre las piernas. No, porque es un dolor que no se quita. Por más que te tomes cosas para el dolor, mi cuerpo ya no estaba asimilando. Y cada vez me daban cosas más fuertes, al grado que llegué con un doctor especialista en dolor. Entonces me dieron una carga muy fuerte se puede decir, gabapentina. Fueron 1,600 miligramos al día. Y yo, bueno, sí dormí 2 semanas casi corridas. Nomás me despertaba para comer, bañarme y me volví a dormir. Entonces el doctor me había dicho, es que tu cerebro se te está cocinando y me es importante de que duermas, que tu cerebro se desconecte realmente. Entonces sí fueron 2 semanas que yo no supe qué pasaba en la vida fuera de mi casa. Y dormí, y yo la más feliz, porque sí sentí cierta mejoría, pero pues estaba dopada, ¿no? Ya que pasaron 3 semanas, fue cuando le dije, no estoy teniendo vida, porfa, venme quitando las medicinas. Entonces, paulatinamente me fue quitando las medicinas a que nomás quedara una cápsula en las noches para dormir. Pero llegó un momento, después de eso 1 o 2 meses más, que yo no comprendía lo que me decían. Yo ya no sé si porque mi cerebro se había cocinado o porque realmente era mucha la droga la que en mi cuerpo se encontraba. Porque en una de esas voy al súper y literal, bendito Dios, esa vez se me olvidaron los lentes, pero me dan el cambio y yo no pude sumar lo que me estaban dando. No comprendía cuánto me estaban dando de cambio. Que le tuve que decir a la chica que si fuera tan amable de repetirme cuánto me estaba dando de cambio, porque no había llevado yo los lentes y no estaba pudiendo ver bien. Por pena decir, no estoy entendiendo qué me estás dando.
Entonces le hablé al doctor y le dije, se acabó. Yo ya no voy a tomar esto porque además muchas veces platicando con mis hijos, sí se me quedaba viendo como diciendo, si nos estás comprendiendo y sinceramente no. Y yo les tenía que decir, ¿me lo puedes repetir? Es que no te escuché bien. Ese era el pretexto, pero realmente yo ya no estaba comprendiendo. Y el dolor de manos continuaba, era como una montaña rusa, ¿no? A veces venía, a veces se quitaba, venía cuando salía de la gana, en el momento menos inesperado, se presentaba el dolor. Después de eso empecé a tomar CBD, que me habían dicho, no, empieza con 3 gotitas al día. No, yo me echaba 3 goteros al día, porque era muy fuerte el dolor, y apenas. Y el dormir también apenas. Entonces, como que, o sea, y antes de ir con este doctor, yo ya había tomado el dióxido, ya te había tomado todas las previas farmacia, ¿no? Porque me movía y me sonaban todas las medicinas que me habían mandado. Entonces yo dije, ok, el CBD, y para que mi cuerpo se desintoxicara de todo lo que había tomado, o sea, permíteme decirte que el dolor de cabeza fue otra vez, se presentó muy fuerte. Ya no sabía si era por el COVID o la desintoxicación de la gabapentina. Entonces, para noviembre de hace un año, una amiga me dijo de Fuerza Integral, de Chine Chikun, y me sugirió que hiciera el podcast 11. Yo muy aplicada en la mañana y en la noche y en la mañana, y empecé a dormir. Todo noviembre, diciembre, 30 de diciembre al 31, tuve una crisis de dolor de brazos. Además de tener los coágulos en los brazos, en el antebrazo, con el COVID, mi piel se me necrosó, se me hizo negra. En su momento, cuando estaba tomando la gabapentina con este doctor, me mandó una fisioterapia para reactivar la circulación de la sangre, porque estaba negro, carne cruda fuera del refrigerador. Y entonces se mejoró, pero los nervios de la piel estaban a flor, así que a flor de piel, valga la redundancia. Entonces, yo no sabía qué me estaba pasando, que porque otra vez estaba teniendo esa crisis de dolor. Entonces me dio a las 3 de la mañana, y lo que en todo este rollo de ya no querer tomar nada farmacéutico, yo me empezaba a tomar para el dolor de cabeza té de orégano, té de laurel, tú dime, todas las hierbas, casi todas las hierbas. Entonces, y leí que las fresas, zarzamoras y blueberry desinflaman, además de la cúrcuma. Bueno, soy fan de la cúrcuma, obviamente. Entonces mi esposo y mi hijo me trajeron un plato lleno de las berries y empezármelas a comer despacio. Yo la quería porque ya quería que me hicieran efecto. Normalmente me tardaba el efecto de habérmelas así comido 15 minutos, en lo que yo creo que el estómago empieza a absorber, yo qué sé. Pues pasaba 1 hora y nada. Y yo lloraba, porque ese es un dolor de llorar. O sea, es un dolor de verdad indescriptible. Y así como estuve 1 hora llorando de dolor, así como vino, se fue. Pero yo ya tenía mis berries encima, ¿no? Pasó el día bien, venía y se iba el dolor, pero del 31 de diciembre al 1 de enero, otra vez. Entonces dije, bueno, que ya sea 2 de enero, porque yo tengo que hablar a Fuerza Integral. Me dicen, va a haber un curso, y entré. Dije, o sea, ya me he tomado tanta cochinada. Digo, no cochinada, porque en su momento me ayudó, pero ya no quería nada que me pudiera lastimar tanto mi riñón, que también tuve problemas de riñón, como mi hígado, ¿no? Por tanto que había yo tomado. Entonces, pues por eso entré a Fuerza Integral. Yo entré básicamente por cuestión de post-COVID. Sí, tenía yo otras cosas por arreglar, pero se me pasaron por completo de lo mal que me sentía yo de mis brazos, porque no solamente eran los brazos, era todo el sistema circulatorio, taquicardias a todo lo que da. Mis dolores de cabeza continuaban, y yo, pues bueno, seguí con mis tecitos de orégano y de hoja de laurel, y que son muy efectivos. Yo me desconectaba, le decía, aquí no quiero nada de ruido. Al ver a dónde se van del perro, no quería ruido, porque realmente yo necesitaba estar en mí para empezarme a sentir mejor. Empiezo a tomar el curso y es cuando me doy cuenta
que se está abriendo, se está sanando. En los ejercicios que empezamos a hacer, me ayudó mucho con mi espalda. Yo tuve hace muchos años un accidente de coche y pues me terminaron operando del cuello y de la columna. Tengo varillas. La L1, el disco de la L1 se hizo como tortilla, no hubo día disco. Entonces me fijaron una varilla de la L1 a la 5 del lado derecho, pero del lado izquierdo no me la pudieron poner porque yo ya había tenido una cirugía previa de la columna en donde solamente me pudieron, en la primera cirugía me injertaron hueso de mi cadera a la columna y de esa forma yo pude tener a mis bebés por el peso de los bebés, ¿no? Del embarazo. Entonces, a la hora que el doctor abre el lado izquierdo, no me puede poner la varilla porque la columna está chorreada como vela. Le dio precaución que si hacía el hoyito para poner el clavo, se fuera a quedar con un trozo de columna. Entonces, no me fijó la columna del lado izquierdo. Me operó el cuello y a los 40 días la columna. Es un dolor de omóplatos bárbaro. Ya voy a cumplir 20 años de operada y ahí voy, gracias a Dios. Pero lo que es el omóplato izquierdo, pues eran unos dolores bárbaros. Desde que me operaron, no sé por qué. Y tengo un cojín de hierbas aromáticas que se mete al microondas de arroz y te relaja. Delicioso. Pero se fue incrementando el dolor, ¿no? Yo para el año pasado, yo decía, no puedo. Y pues me ponía dime pomada Voltaren y el calor, cuando me ponía ya la pomada es porque de plano ya no aguantaba. Y en la primera práctica, al alzar los brazos, sentí, era tal el peso que yo sentía en la espalda, que al hacer eso, o sea, al empezar a alzar los brazos, dije, ¿qué me está pasando? O sea, nos dijeron, no se pueden, en esa clase, teníamos que estar súper preparados porque era toda la mañana que no nos podíamos distraer. Y yo decía, ¿cómo? Dije, me tengo que ir a tomar algo, no aguanté el dolor, pues me aguanté y qué bueno que me aguanté porque pude manejar el dolor y a partir de ahí, pues se me bajó un 90%. En esa primera clase, un 90%. Me truena todo lo que es el músculo, no sé, todo me truena, pero siento con la práctica me ha ayudado sigue tronando, pero no duele. Yo básicamente al terminar el curso y empecé a practicar, obviamente quería que este dolor, sobre todo el de las manos, porque se me inflan bárbaro, se me inflan y se me desinflan como globo. En las clases me doy cuenta que dice, tú hazlo sin esperar nada. Entonces dije, Carla, no esperes nada, relájate y lo que se tenga que arreglar se va a ir arreglando. Y efectivamente, pues tenía otros miles de cosas, bueno, qué exagerada, pero tenía otras cosas por arreglar que yo había perdido su atención. Entre ellas el riñón, el corazón y pues sí, obviamente mi cabeza, mi mente. Yo empecé a ver ya con la práctica y en una de las clases de los lunes le comenté al maestro Eduardo, yo ya no me acordaba cómo estaban mis dedos de los pies, porque cuando me enfermé de COVID, las extremidades se me empezaron a inflamar al grado que los dedos de los pies se me hicieron como camarones, la forma del camarón. Entonces, y se me empezaron a desinflar y el exceso de piel por la inflamación se ve aguadita en mis pies, en el dedo. Entonces dije, ay, así eran mis pies. Lo segundo, primero fue el omóplato, después los pies. Dije, ay, se está curando cosas que ni me estoy dando cuenta. Empecé a dormir mejor. El entrar en la práctica, el entrar que estás en el universo, te sientes tan contento, pero tan contento que me da gusto, que cuando fue la práctica masiva, bueno, antes que empezara yo estaba llorando, sigo practicando, mi memoria bien en ese aspecto me ha ayudado a estar más enfocada, me ha ayudado a bajarle al caramelo. En cuestión hormonal, para las mujeres que ya llegamos a cierta edad,
y que nadie te dice cómo prepararte, ni física ni mentalmente, me ayudó, pero con la práctica ya ni en las noches tengo los calores. Me ha ayudado en situaciones difíciles, me ha ayudado a calmarme, me ha ayudado a quizás ser más racional y no del corazón y ser más pragmática, porque las emociones han estado a flor de piel. Me ha ayudado, tuve piedras en los riñones hace 10 años, tomé mucho painkiller para la cirugía del cuello y de la columna, porque fueron 18 meses de dolor de columna y literal, al día siguiente se cortó, pero mientras tanto son unos dolores que no aguantas. Siento que en cuanto a mi espalda, hubo un progreso muy fuerte porque hace 6 meses, 8 meses, me habían dicho que tenía una escoliosis en la parte alta. Y eso puede suceder, pero tengo 20 años de operada, voy para 20 años de operada. Yo pensé que ya me había salvado. Pues no, se presenta la escoliosis y ¿qué crees? Dije, yo no vuelvo a entrar al quirófano. Las sentadillas me han ayudado y la práctica de mandar chi a cada parte del cuerpo. Otra de las cosas y que fue muy palpable, muy rápido, fue la calcificación. Nos decía Eduardo que dejemos a nuestro cuerpo, si tenemos ganas de dormir, dormir. Y yo sentía una necesidad por dormir porque yo sentía que mi cuerpo lo necesitaba, no sé cómo explicarlo, que a partir de ahí yo empiezo a ver hasta mi dentadura otra. Uno cuando estás descalcificada, no sé, ya no supe a qué nivel, pero mis dientes están más blancos. Mi ortodoncia ya se me enderezó otra vez. Duermo con paladar porque sí rechino los dientes. Pasemos al riñón. A mí ya me habían mandado con un nefrólogo. Y yo dije, no hay forma que yo me vaya con un nefrólogo. Justo hace un año, Mi riñón izquierdo, por tanta medicina, pues se vio lastimada por el exceso de pastillas y tuve piedras que me sacaron 2 piedras. Pues logré eliminar otras del otro lado, pero de ese lado no. Con el paso del tiempo, ya no me duele la espalda a la altura del riñón. Yo tenía alergias, rinitis estacional, y los cornetes ya están completamente abiertos. La agilidad, yo me sentía letargada. Hoy te puedo decir que ya bajé de la nube. Me siento más concentrada. Es maravilloso poder experimentar que se está componiendo y te estás deshaciendo del dolor. Sí, estoy muy agradecida de que se haya presentado en mi vida, que se hayan cruzado en mi vida, en mi camino, porque no solamente ha sido tanto físico y emocional, porque me ha ayudado a fortalecerme, ser más ecuánime y ser más relajada y no exigirme tanto. No sé si la palabra es regresar a mí, fijarme en mí, porque estuve tanto tiempo pensando en la enfermedad y que me dolía. Yo hoy te puedo decir, es como un relief, como soltar. Ya no tengo eso, ya no tienes esa nube caminando por aquí, ya eres uno mismo. Y eso es gracias a Eduardo, a la práctica, a ustedes que me tienen una paciencia infinita, que les marco por el chat y porque me siento con la confianza con ustedes, se siente el cariño, se siente la buena vibra. Mi práctica después de mayo, a partir de mayo, mi práctica la continué, que antes la hacía 1 hora, a partir de mediados de mayo es de 2 horas. 1 hora es obligatorio, es invaluable por los beneficios que siento y porque empiezas bien el día. Y termino el día con un gran chi para pasar una muy buena noche. Es invaluable, o sea, mira, Denise, soy tan mala con los números. Pero ya deja que sea mala o no mala. No hay número que alcance. Y estás hablando con alguien que ha ido con doctores que la consultan por haberte visto 15 minutos, te cobraron un riñón, los estudios, te cobraron otro riñón. Sí, gracias a Dios, bendito Dios que tengo oportunidad de tener un seguro médico, pero llega un momento en que, te voy a decir por qué no puedes poner precio, porque es infinito.
Chine Chikun cambió mi vida y la sigue cambiando. El sentirme, el estar sano, el que me vea que estoy sana, que es invitarlos a probar, a darse esa oportunidad de una nueva experiencia de vida, una forma padre de vida. Hay que estar abiertos a recibir algo bonito, algo bueno. Lo que ha sido Chine Chikun para mí ha sido un abrazo para el alma.